hablando del cielo, antes de entrar al tema de hoy, quiero recordarle, yo creo firmemente que no hay manera de crecer en las cosas del Señor a menos que usted en verdad se sumerja en las Escrituras a estudiarlas, a escudriñarlas. Mire, si usted nomás viene el día domingo, escucha un sermón perfecto, gracias a Dios por los predicadores. Y si usted va a escuchar predicaciones en YouTube, yo siempre le digo con su pastor, tenga cuidado con lo que escucha por ahí. La mejor manera es sentarse con un grupo de personas a escudriñar la Escritura. Personalmente, no hay mejor manera de crecer en el Señor que ser parte de un grupo donde nos podamos apoyar, escuchar las experiencias, lo que Dios está hablando a mi hermano. Y eso pasa, aquí en la iglesia le llamamos grupos de vida. Los días domingo a las 9 de la mañana, usted dirá, ay, a las 9 de la mañana, mis hermanos, yo sé que cuántas veces ustedes se han desvelado, se han levantado para otras cosas. Para no escudriñar la palabra del Señor, no hay excusa. Así es que le pido que usted, ojalá, que todos los que están aquí pudieran ser parte de un grupo de vida. Y queremos abrir otros grupos de vida. Así es que si usted dice, pastor, a mí me gustaría ser líder de grupo de vida, hable conmigo para que mirar cómo Dios le puede usar a usted también para liderar a otros en la enseñanza de la palabra de Dios. También los días miércoles a las 6:30 también nos reunimos aquí y hay grupos de enseñanza también. Así es que ya sea a los domingos a las 9 de la mañana o miércoles a las 6:30, esperamos que usted se conecte a un grupo para escudriñar juntos la Escritura, crecer juntos y no se quede simplemente estancado, como un cristiano estancado que simplemente conoce algunas cosas, pero no está echando raíz profunda, sobre todo en las verdades de la palabra del Señor. Así es que le animo, hermano, no es un regaño, es una palabra de ánimo para invitarle a que se una a nosotros, a un grupo de estos. También pronto creo que van a comenzar los grupos que llamamos grupos D. Grupos D quiere decir discipulado, grupos de discipulado. Y estos son aún grupos más pequeños, son como de 4 o 5 personas. Aunque sé por ahí que muchas veces el grupo se agranda y se hace una fiesta y salen a la medianoche. Bueno, esa es otra, ya eso es cosa de cada grupo. Pero la visión de estos grupos D es precisamente aún más pequeño, 3, 4 personas, poder realmente hacer vida juntos. Y lo que yo pueda aprender de alguien más, de cómo ser un mejor esposo a través de las Escrituras, cómo ser un mejor empleado a través de las Escrituras, etcétera, 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 lo aprendemos también en estos grupos. Esos están por comenzar, todavía no han comenzado, pero estaremos anunciándolos cuando comiencen. Bien. ¿Está listo para otra enseñanza acerca del cielo? Aprendimos algo el año pasado, el domingo pasado, ¿sí? Qué bueno. Pues una de las preguntas de este tema del cielo es ¿cómo serán nuestras vidas allá en el cielo? ¿Cómo serán nuestras vidas en el cielo? Se preguntan muchos. Y aunque quizás en las próximas semanas que vamos a estar hablando de este tema, no vamos a poder contestar todas las preguntas aquí. Es más, si usted tiene preguntas, pregúntele a su maestro de grupo de vida. Ellos tienen todas las respuestas. ¿Okay? No vamos a poder quizás contestar todas las preguntas, pero sí queremos, es nuestro deseo como iglesia, traer claridad, poder responder alguna de estas preguntas y traer claridad en cuanto a este tema de las cosas que pueden estar en su mente. Hay cosas que de repente en cuanto a este tema que sí van a ser un poquito complejas e inclusive quizás delicadas, podemos hablar. Y sé que para algunas personas esto es difícil porque han crecido teniendo un pensamiento acerca del cielo, cómo va a ser el cielo, etc. Y muchas veces cuando comienzan a escudriñar las escrituras de lo que la Biblia realmente nos dice acerca de este tema, muchas veces esos paradigmas, muchas veces esa manera de pensar
hay un conflicto interno, ¿cierto? Porque esto es lo que hemos aprendido toda nuestra vida. Alguien nos dijo algo acerca del cielo y eso hemos aprendido toda la vida. Pero yo le doy gracias a usted, iglesia, por darme el honor y el privilegio de poder ayudarles, enseñarles, guiarles en cuanto, no solamente en cuanto al tema del cielo, pero otros temas también. Y quiero que sepa que tanto yo como los pastores de esta iglesia tomamos esa responsabilidad muy en serio. No lo tomamos a la ligera, mis hermanos, sino que siempre estamos buscando la dirección del Señor. Cada vez que nos sentamos, cada martes por la mañana, está un grupo de pastores escudriñando las escrituras para preparar los sermones para esta iglesia, tanto en inglés como en español. Yo no soy el único que estoy predicando en estos momentos. Algunas de las cosas que usted va a escuchar fueron porque el pastor Wallace las dijo en nuestro estudio, porque el pastor Marcus las dijo en nuestro estudio, el pastor Steckel y otros pastores que están en esa mesa. Entonces no soy el único que al preparar un sermón lo preparo solo, y eso es saludable en una iglesia, mis amados, porque esto enriquece más aún el enseñar de la palabra del Señor. Y por supuesto también buscamos la guía del Espíritu Santo para traer claridad en cuanto a estas cosas. Y quizá algunos tengan la tentación, sobre todo en temas como esto, de rechazar algunas de estas cosas que vamos a enseñar, vuelvo a repetir, debido a que siempre han escuchado quizás algo diferente. Pero mi invitación a usted, hermano, es que no apague su mente, no cierre su mente o sus oídos muy rápidamente, sino inclusive nos dé la oportunidad de poder sentarnos juntos, también con sus maestros de escuela dominical, para que realmente vayamos juntos a las escrituras, no a lo que yo pienso, mi opinión o lo que yo he escuchado, sino a las escrituras, y dejemos que la palabra del Señor sea quien realmente nos enseñe y nos guíe a toda verdad. ¿Está conmigo? Amén. Bien, pues entonces, ¿por qué no oramos y entramos al tema de hoy? ¿Le parece? Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho bien. Desde un principio, todo lo que creaste, todo lo que hiciste, lo hiciste bien, y dice tu palabra que era bueno. Sin embargo, Señor, nosotros los humanos caímos en la tentación del pecado, en nuestros propios deseos, y eso vino a cambiar todo. Y desde entonces, Señor, aún la tierra ha sido maldecida por ese pecado. Nuestra manera de vivir, Señor, nuestra vida ha sido afectada. Hemos afectado a otros. Pero gracias, Señor, por la cruz. Gracias por Jesucristo que dejó su gloria para venir a esta tierra y en la cruz pagar el precio de la maldición del pecado y así restaurar nuevamente todas las cosas. Y aunque no hemos visto todas las cosas restauradas en su totalidad y completamente, Señor, viene el día y viene la hora, Señor, en que, oh Dios, tú vas a regresar nuevamente a hacer todas las cosas nuevas. Y Señor, gracias por esa esperanza que tenemos en ti. Señor, y ahora al acercarnos a tu palabra, te pido, Dios, que tú nos des gracia, favor y sabiduría para poder entender lo que las Escrituras dicen. Y te pido, Señor, que no sea simplemente mis palabras, sino sea tu palabra, Señor, ayudándonos a entender todo eso que tiene que ver acerca del cielo. Oh Dios, prepara nuestro corazón y prepara nuestras vidas, sobre todo para ese día que vendrá, glorioso, Señor, donde eternamente estaremos contigo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Entonces, ¿cómo serán nuestras vidas, mis amados, en el cielo? Quiero comenzar hablando acerca de nuestra identidad en el cielo. Quiero comenzar por ahí. Hoy vamos a estar hablando, realmente el tema va a ser nuestras relaciones en el cielo. ¿Cómo van a ser nuestras relaciones en el cielo?
Pero antes de entrar en cómo van a ser nuestras relaciones en el cielo, quiero tomar unos minutos para contestar la pregunta, ¿cómo va a ser nuestra identidad? ¿Cuál va a ser nuestra identidad en el cielo? ¿Mantendremos nuestra identidad? ¿Voy a ser yo, Carlos, la misma persona que usted ve ahorita? ¿Va a ser usted la misma persona con el mismo nombre? ¿Va a ser usted en el cielo o va a ser transformado a otra persona? La respuesta es, como lo vamos a ver en unos minutos bíblicamente, la respuesta es que vamos a mantener nuestra identidad. Yo voy a ser Carlos, usted me va a reconocer y yo le voy a reconocer a usted cuando usted llegue al cielo. La identidad, mis amados, individual que cada uno de nosotros tenemos, es un aspecto esencial de nuestra personalidad. Dios, el creador de todo, cuando nos creó a nosotros, no nos creó de la manera que usted es o quien usted es para después cambiarnos en otra persona totalmente diferente. No estoy hablando en cuanto a las cosas del pecado, porque esa parte sí Dios la quiere cambiar, por supuesto. Él quiere transformar todo aquello que el pecado ha venido a hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere transformar. Pero en sí, ¿quién somos nosotros en cuanto en nuestra personalidad y identidad? La palabra de Dios nos enseña que realmente no vamos a cambiar. Y el ejemplo de todo siempre es Jesús. Jesús siempre nos da el ejemplo y nos da la pauta de cómo serán las cosas. Y cuando Jesús vino a la tierra y se hizo hombre para ser igual que usted y yo, nomás que sin pecado, un hombre perfecto para entonces pagar por nuestros pecados, dice la palabra de Dios que después que Él murió en la cruz del Calvario, Él también resucitó. Dios le levantó de entre los muertos. Él no se quedó en la tumba para darnos la esperanza y para darnos la pauta de que eso también nos espera a nosotros. Vendrá el día en que vendrá la segunda resurrección. Amén. Y si aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar. Y si usted y yo no hemos muerto, cuando Cristo venga en su segunda venida, sé que seremos arrebatados para recibirle en el cielo y entonces viene el final de todas las cosas. Entonces Jesús, al resucitar, no se convirtió en otra persona, ¿cierto? Aunque tenía un cuerpo glorificado, y vamos a hablar de eso también. No se convirtió en una persona totalmente distinta donde nadie le conocía. Al contrario, cuando empezamos a ver acerca de la resurrección de Cristo, empezamos a ver que Él empezó a parecerse a algunos discípulos. En Lucas, y esta es la primera escritura que tenemos hoy, en Lucas 24:39, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: miren mis manos, miren mis pies. ¿Qué dice? Yo mismo soy. Yo mismo soy. No soy otra persona diferente. No es lo que ustedes están pensando. Yo mismo soy, dice Jesús. Porque pongamos a pensar por unos momentos. Si nosotros no fuéramos la misma persona, digamos que morimos, resucitamos en Cristo y somos otra persona. O sea, yo no soy Carlos. Yo soy ya otra persona, digamos, ¿ok? ¿Cómo entonces nos podemos responsabilizar por lo que hicimos aquí en esta vida? Si Dios es un Dios justo y vendrá el día del juicio en que todos van a recibir conforme a sus obras, y la santidad de Dios exige este juicio final tanto para los malvados como para aquellos que murieron en Él. Y va a haber una recompensa para los justos, la Biblia habla de eso. Pero si somos completamente otra persona diferente, ¿cómo entonces vamos a ser juzgados? No tendremos entonces la excusa de decir, bueno, yo ya no soy esa persona. Así es que tanto si hice maldad o si hice lo bueno, no voy a poder recibir recompensa porque ese Carlos ya no existe. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así. No nos vamos a convertir en otra persona, mis amados. Vamos a seguir siendo Carlos,
JD, Francisco, etcétera, etcétera. Pues las personas que hemos sido en la tierra seguiremos siendo en el cielo, por supuesto, diferentes. Entonces algunas personas tienden a pensar, mis amados, que como lo mencioné la semana pasada, que nos vamos a convertir en ángeles en el cielo. Pero eso es bíblicamente, por supuesto, no es bíblicamente exacto. Sino que vamos a mantener nuestra identidad en el cielo como somos ahora. Por supuesto, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, sin la maldición del pecado. Incluso es posible que mantengamos nuestros nombres. O sea, yo no me voy a llamar Abraham allá en el cielo, ¿ok? Yo voy a seguir siendo Carlos. Aunque la Biblia sí nos enseña que es posible que recibamos un segundo nombre o un nuevo nombre, dice la palabra de Dios. Y creo que en Apocalipsis 2:17 nos habla de esto. Él dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor les daré del maná escondido, dice. Y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, esta escritura nos da a entender que de repente vamos a tener un nuevo nombre, ¿sí? Pero esto no pasa hasta después. Recuerde que en estos momentos, cuando alguien da su vida a Cristo, la palabra de Dios también nos enseña en Apocalipsis, de que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Esto no va a pasar hasta que lleguemos al cielo, y si nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida, entonces quiere decir que el nombre que Cristo tiene escrito en el libro de la vida para mí, pues es Carlos y quizás Rodríguez. Porque a la hora de llamarme, ¿qué tal si me llama Abraham? Y yo no entiendo a quién, yo estoy volteando para todas partes, ¿a quién le está llamando? No, él me va a llamar por mi nombre, ¿cierto? Él va a decir, Carlos Rodríguez, venga para acá que va a ser juzgado. Entonces, creo que vamos a conservar nuestro nombre, nuestra identidad terrenal, pero también al mismo tiempo vamos a recibir un nombre nuevo. Y creo que esto de tener dos nombres no es inusual. Inclusive, antes de ir al cielo, ya Dios lo estaba haciendo aquí en la tierra. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, ¿cierto? Inclusive Dios desde ese momento ya no lo llama Abraham, lo llama Abraham. Pero ve, aquí está en la otra parte. A Jacob le cambia el nombre a Israel, ¿cierto? Pero si usted lee la palabra del Señor, no lo llama Israel a través de toda la escritura, lo sigue llamando Jacob. Inclusive, cada vez que usted ve en la escritura, cuando él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y no dice de Israel, ¿cierto? Sino dice de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios entiende estas cosas. Vamos a seguir teniendo nuestra propia identidad. Lo hace en diferentes maneras. Se lo cambió a Pedro. ¿Cuál era el nombre de Pedro antes que se llamara Pedro? Cefas, ¿cierto? Cefas, y después se lo cambia a Pedro. ¿Cuál era el nombre de Pablo antes que Dios se lo cambiara a Pablo? Saúl. Entonces podemos ver esto. Pero sin embargo, a pesar que Dios le cambia el nombre a Pablo, estoy seguro que todo el mundo que lo conocía antes de su conversión lo conocía como Saulo. Inclusive cuando él llega después de ser convertido a un lugar, todos los cristianos están temerosos y dicen, wow, ¿no es ese Saulo? No lo conocen por Pablo, lo conocen por Saulo. Porque conservamos nuestra identidad. Dios parece llamar a las personas, o pareciera que Dios va a llamar a las personas en el cielo por su nombre terrenal. Lo vemos a través de las escrituras. Otra vez, los ejemplos de Abraham, Isaac, Jacob, entre otros. Entonces esto nos indica que en cuanto a identidad, mis hermanos, vamos a conservar nuestra identidad. Usted, por supuesto, no va a ser la persona gruñona ya, de gracias a Dios. Las esposas, gracias a Dios.
No va a ser esa persona, porque todo el pecado y toda la maldición del pecado va a ser removida, ¿sí? Pero quien somos nosotros, como Dios nos creó a ser, con el nombre que se nos ha dado, vamos a conservar nuestra identidad. Usted en el cielo, usted me va a conocer como Carlos, ¿ok? Ahora, entendiendo esto un poco, ¿cómo entonces van a ser nuestras relaciones si Anielka va a seguir siendo la misma Anielka? No se crea, Anielka es la mejor. Pero ¿cómo va a ser nuestra relación? Si yo voy a conocer a Anielka, cuando Anielka llegue al cielo, ya sea que ella vaya primero o yo primero, y cuando ella llegue o yo llegue y la reconozca o me reconozca, ¿cómo va a ser nuestra relación? ¿Acaso le digo, Anielka, amada, mi esposa mía, wow, y vamos a seguir siendo esposos? Hay preguntas sobre esto. ¿Cómo van a ser nuestras relaciones en el cielo? Una ocasión escuché decir a una persona que no era posible el que pudiéramos tener o reconocer más bien a las personas en el cielo. Esta persona decía, no es posible que vayamos a reconocer a las personas en el cielo, porque Dios nos va a transformar, etcétera, etcétera, y no vamos a reconocer a nadie, porque Dios va a hacer todo nuevo, incluyéndonos a nosotros. Inclusive esta persona decía, o una de sus argumentos era de que si entonces conocemos a las personas, y si estamos conociendo quién llega y quién no llega al cielo, esta persona decía, cuando veamos que fulanito de tal no llegó al cielo, y amábamos a esa persona, dice, va a venir tristeza a nuestro corazón, porque no llega esa persona. Entonces su argumento era, y la Biblia dice que ya no va a haber más tristeza. Y si vamos a reconocer a las personas y no llegan y nos da tristeza, entonces es una contradicción. Y por eso el argumento era, por esa razón, no creo que vamos a reconocer a las personas en el cielo. Bueno, quiero que sepa que yo creo totalmente lo contrario. Porque pues la verdad no hay una base bíblica para eso. Creo que el domingo pasado expliqué, según Apocalipsis 21, que cuando Dios dice que ya no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni más llanto, eso va a pasar cuando entonces todas las cosas sean nuevas a través de Cristo Jesús. Y cuando el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces vengan a ser el cielo y la eternidad en la que vamos a morar usted y yo para siempre. Creo, al contrario que esta persona, creo que sí nos vamos a reconocer y creo que Dios nos da una esperanza en cuanto a esto. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo le está hablando a los tesalonicenses porque ellos están preocupados por aquellos que ya han pasado la muerte. Ellos no saben qué va a pasar con esas personas. Hay una preocupación interna que si los van a volver a ver otra vez. Y Pablo precisamente les va a hablar de esto. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, esto lo expliqué la semana pasada también. Si usted no estuvo aquí, le invito a que vaya en nuestro internet, tenemos las prédicas de todos los domingos, es que la puede ver o la puede escuchar. Cuando dice duermen, está hablando de la muerte, no es que el alma esté dormida, sino que está hablando de la muerte. Dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, o sea, los que ya pasaron, los que ya están con él, los que han muerto. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor,
que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, o sea, si no estamos todavía ustedes muertos, si el Señor viene y nosotros todavía estamos vivos, no pereceremos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, esta es la segunda venida del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. O sea, todo mundo va a saber que Cristo viene. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esta es la segunda resurrección, ¿cierto? Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, o sea, si aún no hemos muerto y Cristo viene, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Pablo lo que les está dando es una palabra de esperanza a aquellos que estaban tristes, preocupados por lo que iba a pasar con aquellos que habían muerto. Dice, ya no los vamos a ver, perdimos a nuestro ser querido y ya no lo vamos a ver. Pues si están en el Señor, hay una esperanza. Pablo le está hablando de que aquellos que habían muerto en Cristo, les estaba diciendo que no deberían entristecerse por ellos, como alguien que no conoce del Señor o no tiene esperanza, sino que más bien Pablo les dice, al contrario, ellos van a resucitar y se van a encontrar nuevamente con ellos. Porque juntamente con ellos, dice, el Señor nos arrebatará para estar juntos con el Señor para siempre. Entonces vamos a estar juntos. La implicación de Pablo es que, ¿por qué Pablo les diría algo como esto si en verdad no los iban a reconocer? Porque si ellos estaban preocupados y tristes por los que ya pasaron, porque Pablo les da, sería una falsa esperanza, ¿cierto? Porque si, aunque resuciten, pero si no los voy a conocer, ni voy a saber quiénes son, pues entonces ¿para qué me das esperanza, Pablo? Pero Pablo les da esperanza y dice estas palabras a los tesalonicenses precisamente para darles esperanza de que vamos a volver a ver a aquellos seres queridos que han muerto en Cristo. ¿Está conmigo? Usted dice, pastor, ¿y aquellos que no han muerto en Cristo? Podemos hablar después del servicio en cuanto a eso también. Pero esta es la esperanza que tenemos en Cristo. De la misma manera que muchos reconocieron a Jesús, después de la resurrección, la palabra del Señor dice de que Jesús se apareció a más de 500 personas. Todos le reconocieron y todos le vieron que Jesús, quién era Jesús y que Jesús era Él mismo. Aquellos que estaban relacionados con Él, aquellos que lo conocían, pudieron verlo y reconocerlo. Por ahí quizás los eruditos y teólogos que tengo en el cuarto, quizás inmediatamente les venga aquellos versículos donde dice de que aquellos discípulos que iban caminando en camino a Emaús con él, no lo reconocieron. Pastor, ahí está. La Biblia dice que no lo reconocieron todos. Bueno, vamos a ver los versículos juntos, ¿les parece? En Lucas es cuando se registra esto. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido, o sea, la muerte de Jesús. Ese es el contexto, la muerte de Jesús. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Lo ve? Pero sus ojos estaban, ¿qué? No es que no le habían reconocido, más bien no le reconocieron, no es que no le habían reconocido porque Jesús era una diferente persona, sino más bien no lo reconocieron porque sus ojos habían sido velados. En otras palabras, Dios no permitió que en ese momento ellos pudieran reconocer a Jesús. ¿Está conmigo? Pero vea qué pasó. Ellos van, llegan a Emaús y ya es tarde y entonces Jesús está con ellos y vea lo que pasa después. Ese es el mismo capítulo, versículos más adelante. Al sentarse a la mesa, Jesús está con estos discípulos, los mismos.
Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué? Y lo reconocieron, por supuesto. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Todos los que conocían a Jesús lo reconocieron. Y si Jesús es el ejemplo de la resurrección para nosotros, entonces quiere decir que también nosotros vamos a ser reconocidos. Y vamos a reconocer a aquellos que han muerto y resucitado en Cristo Jesús. Creo yo que de la misma manera esto ocurrirá o está ocurriendo en el cielo. Nos reconoceremos los unos a los otros, tal como la gente reconoció a Jesús o a otros. Esto lo vimos también la semana pasada, cuando vemos en Marcos la transfiguración. Dice que Jacobo, Juan y Pedro miran a Jesús en la transfiguración con dos personas. Ellos no estuvieron en el tiempo de Moisés, ellos no estuvieron en el tiempo de Elías, pero sin embargo, en la transfiguración, ellos dicen, wow, ahí está Elías y ahí está. Reconocen a Elías y a Moisés. ¿Cómo pasó eso? Usted puede decir, bueno, quizás el Espíritu Santo se los reveló. Es posible, pero también es posible de que este es también la forma en que nosotros vamos a reconocer a las personas. Inclusive, creo yo que cuando lleguemos al cielo, usted y yo vamos a reconocer a personas que no hemos conocido. Creo que cuando usted llegue, nadie le va a decir a usted quién es Moisés, porque usted lo va a poder reconocer. Creo que nadie nos va a decir quién es más, inclusive Jesús. No se vaya con la imagen al cielo de que Jesús es rubio, pelo largo, con ojos azules, por favor. ¿Ok? Pero usted va a poder reconocer a Jesús, quién Él es. Y si usted lleva esa figura de Jesús, entonces no lo va a poder reconocer. Pastor, ¿y qué tal del matrimonio? Eso es lo que estaban esperando algunos. ¿Qué tal del matrimonio y de las familias? ¿Qué va a pasar con eso? Pues vamos a Mateo. Mateo nos dice lo siguiente. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, aquellos que conocen acerca de estos hombres o este grupo religioso. Este grupo religioso no creía en la resurrección de los muertos. Ellos creían que al morir ahí se acababa todo. Sin embargo, Jesús no vino a enseñar eso, ni las escrituras enseñan eso. Los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, y esto es parte de la ley, ¿ok? Aquellos que conocen el Antiguo Testamento y han estudiado esto, la ley decía que si alguien muere sin tener hijos, su hermano, o sea, el que le sigue, ¿verdad? Como pariente más cercano, se casará con su mujer, o sea, con la mujer del hermano que murió, y levantará descendencia a su hermano, ¿sí? Ahora bien, vea cómo se la pusieron a Jesús. Había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo murió. Yo no sé qué esta señora, yo no sé. Tengamos cuidado. Porque mire, el tercero le sucedió lo mismo. Y hasta el séptimo, a todos los mató la señora. Dios mío. Y después de todos, finalmente, después que murieron los 7, murió la mujer. Y aquí está la pregunta. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7? Entonces, si existe el matrimonio en el cielo, ellos le preguntan, entonces, ¿de quién de los 7 va a ser mujer esta mujer? Porque todos ellos la tuvieron. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia aquí en Crossroads? ¿Cuál de los 7 usted se las da? Usted dirá, bueno, al primero. ¿Y qué tal del segundo? ¿O el del quinto? Yo no sé. Quizás el sexto la amó más. Yo no sé. Pero la pregunta es, entonces, ¿con quién se queda la mujer? Pero mis amados, para contestar esta pregunta, o creo que no hemos terminado. Aquí está la respuesta de Jesús. Jesús le respondió,
están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, o sea, cuando vengan las nuevas cosas, cuando venga el fin de las cosas y que venga la resurrección y las cosas nuevas que Jesús va a hacer, dice, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. De aquí, de esta frase, sino que son como los ángeles del cielo, es donde muchas personas se agarran para decir que nos vamos a convertir en ángeles, cuando también esto lo expliqué la semana pasada, ¿cierto? Personas creen que vamos a recibir alas, etcétera, etcétera. Pues de aquí se agarran, de esa frase se agarran para crear toda una doctrina de ángeles, pero eso no es lo que la Biblia enseña, sino cuando dice que son como los ángeles, es que vamos a tener la misma tipo de relación los unos con los otros como los ángeles lo tienen entre ellos. Cuando leemos las Escrituras acerca de todo esto de los ángeles, ellos están para servir a Dios, para adorar a Dios, se sirven el uno al otro, se ayudan el uno al otro, etcétera, etcétera. Y de la misma manera será nuestra relación. Y esto para mí, yo no sé para usted, pero para mí es un poquito desalentador, porque yo amo a mi esposa. Quisiera que fuéramos para la eternidad esposo y esposa. Quizás algunos de ustedes dicen, no, gracias a Dios que ya no. Quizás, yo no sé si estas son buenas noticias para algunos de ustedes. Para mí son no tan buenas noticias, porque yo amo a mi esposa. Me gustaría tener que mi esposa fuera mi esposa por la eternidad. Pero la Biblia nos enseña que nuestros matrimonios aquí en la tierra simplemente son un ejemplo o un pequeño anticipo de lo que viene en el cielo. Es más, aquellos que me han escuchado hablar del matrimonio, sabemos y entendemos a través de las Escrituras que el matrimonio es simplemente el ejemplo de la gloria de Dios aquí en la tierra y parte del evangelio de lo que Cristo y la iglesia van a... Nosotros, el matrimonio es el ejemplo de la iglesia y Cristo, de Cristo y su iglesia. El matrimonio debería ser o debe ser, sobre todo los matrimonios cristianos, deberíamos dar ejemplo de lo que Cristo y la iglesia son. Porque eso es, por eso una de las razones, o la razón principal, me atrevo a decir, del matrimonio. Dios no creó el matrimonio simplemente para que tengamos una compañera o un compañero, no. El propósito de Dios va más allá de eso. El propósito de Dios es dar a conocer su gloria a través de nosotros, su iglesia, nuestras vidas y nuestros matrimonios. El matrimonio es el lugar, por si no lo sabías, esposo y esposa, el matrimonio es el lugar donde es, el matrimonio hay una canción por ahí que se llama El taller del maestro, ¿lo han escuchado? Bueno, el matrimonio es el taller del maestro. Por si no lo sabían. La persona que Dios va a usar más para santificar tu vida es tu esposo o es tu esposa. La persona que Dios desea usar, quiere usar para mostrar su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, es su esposo o es su esposa. Lo que pasa es que nosotros, como no hemos entendido eso en nuestros matrimonios, seguimos viviendo y siguiendo el ejemplo de los matrimonios del mundo. Y por eso nos agarramos del chongo y nos gritamos y argumentamos y nunca nos ponemos de acuerdo porque yo soy el que tengo la razón. Eso está muy lejos de lo que la Biblia enseña acerca de los matrimonios. Y cuando lleguemos al cielo, ya no va a haber matrimonios. Y por eso digo, quizás para algunos de ustedes diga, quizás esto sea algo bueno, pero la verdad no es el propósito de Dios que esto pase. Porque como quiero enseñarles hoy, vamos a hablar un poquito más en cuanto a las relaciones. Porque
Si no entendemos nuestras relaciones aquí en la tierra, mis amados, y vamos a estar relacionándonos en el cielo para siempre, si nosotros no entendemos las relaciones aquí en la tierra y no permitimos que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme a la manera que Él desea, mis amados, yo no sé qué vamos a hacer en el cielo. Pero sigamos. Nuestros matrimonios van a ser asimilados al único gran matrimonio que sucederá entre Cristo, su iglesia, entre la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Y es posible, mis amados, que vamos a poder reconocer, como ya hablamos, a nuestros cónyuges, a aquellos que fueron nuestros esposos o nuestras esposas, nuestras familias. Pero no de la misma manera, porque Dios va a cambiar todas las cosas, ¿cierto? Aunque quizá yo recuerde que Anielka fue mi esposa en la tierra, ya que Dios va a hacer todas las cosas perfectas en el cielo, yo voy a mirar a Anielka de diferente manera. Quizás como una hermana, no lo sé. Y sabemos que Jesús, como habló aquí en Mateo, Jesús dice que ya no habrá necesidad de seguir en una relación de matrimonio en el cielo. Esto debería enseñarnos algo en cuanto a... Hay una teología detrás de eso, mis amados, de que Dios, cuando entonces venga el fin de todas las cosas, Dios debe ocupar y Dios va a ocupar, o se va a ocupar todo totalmente en nuestra vida. Todo nuestro enfoque se va a volver hacia Él. Todos nuestros deseos y necesidades van a ser en Él. Él va a venir a ser nuestra mayor necesidad y nuestro mayor deseo. Y como Él es nuestra mayor necesidad y nuestro mayor deseo, entonces Él va a ser el que va a suplir esa necesidad y ese deseo. No va a ser los mismos deseos que tenemos hoy en día aquí en la tierra, los unos con los otros. Porque todo eso, muchas de esas cosas inclusive han sido afectadas por el pecado. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender es que también no tendremos anhelos sin satisfacer. Usted dice, pero pastor, ¿y qué tal de aquellito? No va a haber anhelos sin satisfacer, porque toda nuestra satisfacción va a ser en Cristo el Señor cuando lleguemos al cielo. No va a ser igual nuestra relación, no vamos a sentir igual, nuestros deseos van a cambiar y nuestro deseo va a ser satisfecho porque nuestro mayor deseo va a estar en el Señor. Todos los aspectos de la vida en el cielo van a ser perfectos, sin fallar, sin pecado, etcétera, etcétera. Y creo que cuando Dios nos habla, cuando el Evangelio nos enseña y las Escrituras nos enseñan de la razón de acercarnos a Dios, es porque nos está preparando para el cielo, mis amados. Eso es lo que muchas veces también no entendemos los cristianos. Cuando tú estás más cerca de Dios, y yo puedo atestiguar de eso, yo soy testigo de eso. Entre más tú estás cerca de Dios, cuando Él es tu deseo, cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, eso viene a repercutir en tus relaciones con los demás. Es cuando más amas a tu esposa, es cuando más quieres cuidarla, amarla, servirle, cuidarla, protegerla. Pero cuando hay choques en los matrimonios, es simplemente, mis amados, un ejemplo o simplemente lo que está pasando ahí es que uno de los dos o los dos no están teniendo una buena relación con Dios. Cuando parejas vienen conmigo y me dicen,
Pastor, estamos pasando por una situación terrible. Ok, primero lo que vamos a ver es una prueba que Dios está permitiendo en su matrimonio, o cuáles son las circunstancias, el diagnóstico por qué ustedes están así. Y la mayoría de veces nos damos cuenta de que es porque uno o los dos no tienen una buena relación con Dios. Y entre más cerca estamos a Dios, mejor nuestras relaciones van a estar, mis amados. Y creo que Dios es lo que nos está tratando de enseñar aquí. Cuando lleguemos al cielo, vamos a estar tan cerca de Dios, entonces, tan cerca de Dios, nuestro deseo todo va a ser enfocado en Él, que en el cielo nuestras relaciones van a ser diferentes. ¿Lo ve? Es así como nos vamos a relacionar en el cielo, mis amados. Todos, ahora déjenme entrar en la última parte de esto. Todos hemos sido afectados de alguna manera por alguna relación. Quizás algunos de buena manera y otros quizás no tan buena. Quizás usted esté pensando, pastor, yo fui herida por mi esposo o por esta persona, pero esa persona es cristiana, me está diciendo que me lo voy a encontrar en el cielo. Escuche, esto es importante de procesar y de entender si vamos a ir al cielo. ¿Ok? Y quiero tomarme un tiempo, como iglesia queremos tomar un tiempo para hablar un poquito de nuestras relaciones. Antes de terminar esta parte del cielo, queremos hablar en cuanto a nuestras relaciones aquí en la tierra. Porque si nosotros no aprendemos a cómo mejorar nuestras relaciones aquí en la tierra, vuelvo a repetir, yo no sé qué usted va a hacer en el cielo. No sé que simplemente está esperando que Dios le transforme y le cambie para entonces. No, mis amados, Dios quiere cambiarnos y transformarnos aquí. Aquí es el proceso de transformación para prepararnos para el cielo. Entonces, ¿cuál fue el diseño y propósito de Dios en cuanto a las relaciones? ¿Cuál es el diseño y propósito de Dios en cuanto a nuestras relaciones? Es fácil pensar como algo definitivo mientras estamos aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando un ser querido se nos va, dijimos, ya perdimos al ser querido. Pero como ya vimos, si están en Cristo no es así. No es definitivo. Algunos dirán, bueno, yo ya me divorcié y yo estoy casada con alguien más. Porque esa primera relación me hirió mucho. Bueno, ha habido abuso en ciertas relaciones, en mi relación con mi esposo, en mi relación con alguien más, etc. Ha habido abandono, pastor, ha habido engaño, ha habido manipulación, ha habido falta de comunicación, etc. Pero quiero decirle a usted, mis amados hermanos, de que el diseño de Dios en cuanto a nuestras relaciones no era así y no es así, sino al contrario. Pero para entenderlo necesitamos ir al principio de las cosas. ¿Por qué no me acompaña a Génesis 1, 27 al 31? Dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Ahí para comenzar, si usted tiene una buena teología de quién es Dios, entonces usted va a entender cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios amoroso, protector, proveedor, lleno de gracia, de sabiduría, de entendimiento. ¿Sí? Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Inclusive la parte de fecundar y multiplicarse tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El llenar la tierra y someterla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dominio sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta de semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá
de alimentos. Si usted quería una receta alimenticia, mis amados, en Génesis Dios la da. Ahí está. Para que esté en forma. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Mis amados, todo era en el principio perfecto, sin obstáculos, sin pecado, sin agarrarse del chongo, sin argumentar. Comían saludablemente, se cuidaban. El procrear, como ya dije, tenía un propósito, el de llenar la tierra y someterla. Les dio autoridad sobre toda la creación. Pero una vez que el pecado entró a la escena, dañó todo, incluyendo nuestras relaciones. Cuando usted en su Biblia le da vuelta a su página, del capítulo 3 al capítulo 4, uno de los grandes pecados que muestra la Biblia es precisamente en las relaciones. Porque un hermano mata a su propio hermano. El pecado vino a destruir las relaciones, mis amados. Pero si entendemos cuál ha sido el propósito y el diseño de Dios en nuestras relaciones, podemos comenzar a entender qué es lo que Dios desea para nosotros, comenzando aquí en la tierra y no esperando al cielo. Porque el pecado trajo muerte física, y muerte quiere decir separación. Muerte espiritual, relacional, muerte emocional, económica, muerte eterna, como vemos en Génesis 3. Ahora, permítame mencionar, no sé si usted ya lo ha notado, pero hay un punto clave en Génesis 3 al final, donde Dios en su misericordia y en su gracia todavía nos amó más. Usted ha leído al final de este capítulo donde dice que entonces Dios tomó al hombre y a la mujer, dice, y lo sacó del huerto. ¿Sí? ¿Usted sabía que ese fue un acto de gracia? Muchos creen que fue un acto de castigo. Dice, Dios los castigó sacándolos del huerto. Y muchos cristianos dicen, lo he escuchado vez tras vez tras vez. Dios los castigó por su pecado. Pero no fue un castigo. Fue un acto de gracia del Señor. Porque usted lee bien esos versículos y lo puede hacer en su casa. Dice Dios que al ver cuando el hombre cayó y miró el pecado, dijo Dios, no sea, ahora el hombre ha venido a ser como nosotros, dijo Dios, conocedor del bien y del mal. Dice, saquémoslo del huerto, no sea que extienda su mano a ¿qué? Al árbol de la vida eterna. Escuche bien, si Dios no hubiera sido misericordioso y lleno de gracia para con nosotros, y Adán y Eva se quedan en el huerto y extienden la mano hacia el árbol de la vida eterna, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado pecadores por toda la eternidad, para siempre y para siempre, separados de Dios. Ese fue uno de los primeros actos de la misericordia y la gracia de Dios, al sacarnos del huerto, mis amados, para que entonces poder restaurarnos. Porque esa es la segunda cosa, el plan redentor, de unos minutos más, estoy por terminar, el plan de redentor de Dios para restaurar las relaciones. Ya hablamos que nos vamos a reconocer en el cielo. Pero entonces, después de que el pecado vino a destruir sobre todo las relaciones, mis amados, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora? Pues de la misma manera Dios tenía un plan. Y Dios mandó a su Hijo. La cruz pasó. La cruz vino a cambiar todo, mis amados. El plan redentor de Dios
es que Él está redimiendo a su pueblo, aquellos que reconocemos al Señor nuestro Dios como Salvador. Nos está restaurando. La intención de Dios, la intención que Dios tenía, mis hermanos, antes de la caída en ese jardín, es lo que Jesús vino a restaurar. Vea lo que dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Está hablando de Cristo Jesús. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Todas las cosas. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz trajo paz. Paz en todas las cosas. Primero en cuanto a la relación con Dios. Y por supuesto iba a afectar también nuestras relaciones. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados, había una separación, y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, esos éramos tú y yo. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La obra de Cristo es para restaurar aquello que se perdió en el jardín. La comunión entre Dios y el hombre, mis amados. Cuando la palabra aquí que usa para reconciliar es interesante porque es restaurar algo a su forma o estado original. Es de donde viene la palabra también restauración. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces la misión de Dios para que experimentemos las relaciones celestiales es que las comencemos a experimentar aquí en la tierra. Termino con este versículo en 2 de Corintios. Creo que tenemos la otra, 5, 17, 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres el mismo, no tienes que ser el mismo o la misma. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió, ¿se acuerda Colosenses? Por lo que Él hizo en la cruz. Él vino a reconciliar lo que se había perdido en el Edén. Él vino a hacerlo, a restaurarlo. ¿Qué vino a restaurar? Nuestra relación con Dios primeramente y nuestra relación con los demás y todas las demás cosas que serán restauradas al final de todos los tiempos. Por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, tenemos que parar ahí. Porque si Cristo vino a reconciliar aquello que se había quebrado, comenzando con nuestra relación con Dios, dice que ahora nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Se nos ha dado, mis amados, el ministerio de la reconciliación a ti y a mí. La pregunta es, ¿cómo vamos con esto? Cuando vienen las situaciones difíciles en tu matrimonio o con alguien más, estamos tomando en cuenta que se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje de la reconciliación? La pregunta, ¿cuál es el mensaje de la reconciliación? Pues el mensaje lo acaba de decir Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Escuche bien esto. El mensaje de la reconciliación es reconciliar al mundo, hacer las paces, traer la paz nuevamente con Él mismo. Salió de Él, no esperó, ¿cierto? No esperó de nosotros, que nosotros nos arrepintiéramos, le pidiéramos perdón, no esperó que nosotros fuéramos a Él, no esperó, Él lo hizo.
y Él vino, se dio a sí mismo, se sacrificó por nosotros, pagó por nuestros pecados que habíamos cometido en contra de Él. Y entonces vino y dijo, no te preocupes, pecaste en contra de mí, tus transgresiones en contra de mí, yo ya las he pagado y ahora te he perdonado para que nuevamente estemos tú y yo en paz. Cristo hizo por eso por nosotros. Dios hizo eso por nosotros a través de la muerte de Cristo Jesús. Y Él dice, y ahora a ustedes les toca y les he dado el mismo ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada vez que Anielka me empieza a gritar, no me grita, pero digamos, un ejemplo, que Anielka empieza a gritar y me ofende y me hiere con sus palabras, mi deber y mi ministerio y mi llamado es hacer lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Yo tomo todo eso, yo me sacrifico y le digo a Anielka, ¿sabes qué, Anielka? Te he perdonado, yo te amo, te he perdonado y yo quiero estar en cuentas contigo, quiero estar en paz contigo. No importa lo que me hayas dicho, no importa cómo me hayas herido, vamos a procesar esto juntos. Porque al final lo que quiero es una reconciliación. Yo no espero que ella me pida perdón, no espero que, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nosotros en nuestras relaciones no hemos entendido esto. Y seguimos viviendo como los de afuera. ¿Por qué? Dice, Cristo, no, espérame, pasa otra vez. Dice que Cristo no tomó en cuenta a nosotros nuestras transgresiones. Pero aquí está el error. Usted dice, pero ese era Cristo, hermano, yo soy humano. Hermano, se nos ha dado, dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y ahora se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nuestro deber y nuestro llamado es no tomar en cuenta las transgresiones de los demás. Usted dice, Señor, pastor, eso yo no lo puedo hacer. Sí lo podemos hacer en Cristo Jesús. En nuestras propias fuerzas no. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, automáticamente sacamos. Me acuerdo yo cuando estaba chiquito, yo no sé usted en su país, en mi país había una tiendita, ¿sí? Y entonces en la tiendita nos fiaba, ¿sí? Entonces decía mi mamá, ven a traer una leche y unos panes, unos virotes decimos en México, panes. Y entonces íbamos y decía, ahí dile a doña Chanita que nos lo apunte. Entonces yo iba, estaba pequeño yo, que dice mi mamá una leche y que se lo apunte allí. Entonces me acuerdo que la señora sacaba como un cuadernito, decía, ok, los Rodríguez, una leche, y nos lo apuntaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le debíamos algo. En nuestras relaciones hacemos exactamente lo mismo. Nuestras relaciones, cada vez que alguien nos ofende, sacamos nuestra libreta y decimos, ok, mi esposo me debe esto. Y tenemos una lista de todo lo que, las ofensas, todo lo que nos ha herido, y llevamos una lista de cosas porque nos debe, y esto no va a terminar hasta que me las pague todas. Así pensamos los humanos. Pero Cristo vino a enseñarnos algo diferente. El versículo 20 y 21 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Muchas veces usamos estos versículos y muy apropiadamente como para decir, eso es un llamado al evangelio, pastor. Sí, apropiadamente es un llamado al evangelio para compartir el evangelio con los demás. Por supuesto, pero el evangelio comienza en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Si el evangelio no está haciendo impacto en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, por favor no vayas a compartir el evangelio a alguien más. Porque el evangelio comienza y debe impactar primero nuestras vidas y nuestras familias. Y entonces, una vez que nuestras relaciones comienzan a vivir esto,
Entonces ve y sé embajador de Cristo a otros también, para que también entonces ellos conozcan lo que el impacto del Evangelio y lo que Cristo vino a hacer por medio de su muerte. Somos embajadores. Y es como que le rogamos, reconcíliense, por favor, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Mis amados, si no podemos entender nuestras relaciones aquí en la tierra, quiero decirles, yo no sé si esta es mala noticia para ustedes, en el cielo vamos a seguir conociéndonos, vamos a seguir reconociéndonos. Así es que si William ha hecho algo y yo tengo algo en contra de William, es mejor que vaya arreglando las cosas aquí en la tierra. Antes, imagínate llegar al cielo y yo enojado con William, delante de Dios los dos ahí. A ver, Carlos y William, híjole, ¿te imaginas, William? Gracias a Dios que tú y yo nos la llevamos bien, mi hermano. Mis amados, llegará el día en que las cicatrices, las heridas van a ser sanadas. Llegará el día, mis amados, en que nada nos dañará, no habrá defraudes, no habrá heridas, al contrario. Pero déjenme decirles, el llamado del Señor en cuanto a esto del cielo, no es esperar el cielo. No es simplemente decir, ay, cuando ya me vaya al cielo. No, mis amados, Dios realmente quiere que todo esto comience aquí en la tierra, para entonces prepararnos para ir al cielo. Y la primera relación que Dios desea restaurar es la relación con Él. Yo no sé en dónde estás en tu caminar. Quizás nunca has comenzado una relación con Dios. O quizás tú me digas, yo tengo meses o años. Quizás tengas 20 años en el Evangelio. El llamado es, donde quiera que tú estés, asegúrate que tu relación con Dios está bien. Porque entre más cerca con Dios estés, tu relación con los demás va a estar bien. Comenzando con tu esposo, tu esposa, tus hijos, etc. Dios nos ha hecho un llamado de reconciliación. Y que eso comienza, no comienza en el cielo, comienza aquí en la tierra.